gracias, amigos y amigas, por seguir ahí en esta segunda parte del programa de La Verdad del Barquero en Cabo de Canarias de Canal 4 Televisión Telde. Estamos entrevistando a don Carlos Alberto Tallón Díaz, que es el jefe del grupo de investigación de la Unidad Familia y Mujer de la Brigada Judicial de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos debatido durante 3/4 de hora sobre todos los orígenes, por qué se produce la violencia de género, la violencia de los menores, la violencia de los mayores. Y ahora vamos a hablar de otro tipo de cuestiones para que ustedes conozcan también qué hace esta unidad específica y especialísima de la Brigada Judicial de Las Palmas para prevenir y para también reprimir, evidentemente, este tipo de conducta. Don Carlos, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué es una unidad de atención a la familia y mujer y en qué consiste su trabajo? Bueno, una unidad de familia y mujer es una unidad que hay en todas las comisarías de Policía Nacional. Aquí en Gran Canaria, por ejemplo, la tenemos en Las Palmas, en Telde y en Maspalomas, que investigamos hechos delictivos referentes a violencia de género, violencia doméstica, delitos sexuales y problemas de menores. Solemos contar también con un grupo de funcionarios específicos dedicados a la protección de víctimas. Una vez la víctima es atendida, se hace una investigación, se da cuenta al juzgado de lo que le ha pasado, se le asigna un funcionario que tiene disponibilidad 24 horas para esta víctima para ayudarle y orientarle en el procedimiento y ayudarle en lo que pueda. ¿Y qué hacen ustedes en las denuncias, diríamos, de oficio, sin que produzca la denuncia de un particular para determinar la violencia de género, para investigar qué investigaciones se llevan a cabo con este tipo de conductas? Claro, nosotros realmente no necesitamos la denuncia de la mujer para proceder a investigar qué es lo que está pasando. Con la simple noticia nosotros vamos a empezar una investigación. En ese sentido, necesitamos el apoyo de las demás personas del entorno. Ese médico que atiende a la víctima, que hace un parte de lesiones, los vecinos que oyen los gritos, esos familiares que muchas veces tienen noticia pero no se atreven a denunciar. Es un procedimiento más complejo porque en principio no vamos a contar con el testimonio de la víctima. Tenemos que buscar aquellas pruebas o elementos que acrediten qué es lo que realmente está pasando. O sea, ¿y qué otros apoyos determinantes necesitan ustedes para la consecución de esa denuncia? Bueno, nosotros siempre vamos a intentar convencer a la mujer de que denuncie, explicarle que es importante, sobre todo y por encima de todo, para proteger su integridad física. Pero ya le digo que ahí necesitamos la implicación de las demás personas de su entorno. ¿Usted considera que las mujeres deben denunciar este tipo de situaciones, no tener miedo, ampararse en ustedes para no tener miedo? Sin ninguna duda. De hecho, nosotros tenemos un sistema de protección que les va a proteger y amparar y que, bueno, pues es muy importante. Hay medidas de protección a nivel judicial, por ejemplo, una orden de alejamiento, una orden de no comunicación, que es la más común, pero también hay medidas de protección a nivel policial, de las cuales pues es conocedora la mujer y tiene un referente siempre, que es un policía al cual conoce, al cual en un momento dado puede consultarle cualquier cosa, desde un incidente que ha pasado, consultarle con procedimiento que tiene que hacer el juzgado o cualquier cosa que necesite 24 horas al día. Y eso, repito, para que nuestros televidentes y nuestros amigos lo sepan, se puede hacer anónimamente, sin que exista denuncia física de un documento, para que nadie tenga o deje rastro de ese tipo de denuncia. ¿Cómo habría que hacerlo? Repítalo, don Carlos. Bueno, aparte de llamar al 016, como hemos hablado antes, simplemente una llamada al 091, por ejemplo, que es el teléfono de la Centralidad de Policía Nacional, dando una información. Con esa información nosotros vamos a empezar una investigación. Así de sencillo. La persona que llama puede dejar sus datos o no dejarlos, pero solo con la información eso nos sirve de base para nosotros tener conocimiento, y una vez tenido conocimiento de esa sospecha de que una mujer es víctima de violencia de género, nosotros vamos a empezar una investigación siempre. O sea, que una persona anónimamente les llama a ustedes y le dice: mire usted, en la calle Pizarro número 44 se está produciendo una violencia, hay una violencia, el marido le está pegando a la mujer, ustedes inmediatamente actúan. Exactamente. Sin que exista denuncia previa de los afectados, de la mujer o de los vecinos. Exactamente. De hecho, es que la denuncia de la mujer no es necesaria. Es muy importante porque va a facilitar mucho las cosas. Pero realmente que la mujer denuncie no es necesaria para que se conozca por el juzgado un hecho de violencia de género y para que el hombre salga condenado. Más complicado, pero se trabaja exactamente igual y se intenta buscar todos los elementos de prueba que permitan al juez valorar la situación y tomar las medidas más adecuadas. Me imagino, don Carlos, que usted también en esa unidad especialísima que usted tiene el honor de presidir o de dirigir, tendrán ustedes especialistas en este tipo de conductas, porque ahí se produce normalmente violencia, y a veces violencia
duras. O sea, agresiones físicas a los policías e incluso con arma blanca. ¿Cómo se actúa ahí en ese ámbito? Bueno, los compañeros que trabajamos en la Familia y Mujer tenemos un programa formativo específico que cual nos prepara para trabajar especialmente en estas materias. Es más... ¿Son ustedes especialistas, por ejemplo, en artes marciales? No, tenemos una formación básica. De todos modos, si la persona es peligrosa, siempre contamos con el apoyo de unidades que tienen esas características muy concretas para un momento dado pedirles ayuda. La UIP, por ejemplo. La UIP, los GOES, los coches patrulla que están en la calle, la UPR. O sea, se auxilian de personal especializado. Cuando el tipo de violencia es superior a la que ustedes pueden reprimir, vamos, para entenderlo. Claro, igual que otra unidad. De todos modos, lo duro, lo fuerte de nuestro trabajo nunca es el concepto físico, es el concepto emocional, el concepto del peso psicológico. Cuando una persona viene a una comisaría porque en un momento dado le han roto el cristal del coche, venir a una comisaría siempre es muy desagradable, a nadie le apetece. Pero bueno, en principio va a ir, va a poner la denuncia y va a ir cabreado, porque está cabreado el pobre, pero pone la denuncia y va a ser todo relativamente sencillo. Pero cuando alguien viene a comisaría a denunciar al padre de sus hijos, a su marido, a su padre, al tío que ha abusado sexualmente de sus hijos, todo es mucho más complejo, porque la persona, o la mujer en este caso, suele llegar con una carga emocional muy diferente. Hay que trabajar con ella, escucharla mucho, relajarla y tener un tiempo, y sobre todo aguantamos una carga emocional los funcionarios que es muy distinta a otras unidades. Ya. Pero vuelvo a repetir, cuando se necesite cualquier tipo de auxilio por parte de ustedes requieren la intervención de otros cuerpos especializados para poderse auxiliar de esa fuerza, claro, porque claro, sí, en ese tipo de ámbitos hay mucha violencia, claro. Claro, si es necesario, sí. De todos modos, tenemos que tener en cuenta que, aun habiendo varios perfiles de maltratadores, hay muchos casos en que el maltratador es una persona agresiva, pero dentro de casa. Luego es un cobardica. Muchas veces, un cagoncito. Muchas veces sí. La violencia, sea cual sea, la ejerce el que puede sobre el que puede. Claro. Muchas veces ese señor que nos cuentan que es un auténtico demonio en su casa, luego fuera de la casa es una persona completamente diferente. Ya. Hay otros casos en que no, pero muchas ocasiones... ¿Y qué derechos tiene, don Carlos, una mujer que víctima de violencia de género cuando acude a la comisaría? ¿Cómo se tramita esa denuncia? La denuncia por violencia de género es la más protocolizada que hay. Y una mujer víctima de violencia de género tiene en este momento más derechos que cualquier otro denunciante en este país. Cuando una mujer viene por comisaría, lo primero que vamos a hacer es ofrecerle un abogado especializado en defensa de víctimas de violencia de género totalmente gratuito, independientemente de los ingresos económicos que tenga esta persona. También le vamos a ofrecer la asistencia de los técnicos del DEMA, un servicio del Cabildo que les va a ayudar a asesorar psicológica y socialmente, y si de ser necesario le va a ofrecer una casa de acogida. Aparte de eso, también le vamos a informar de toda una serie de derechos, de ayudas que tiene, y se le va a tramitar una orden de protección. Una orden de protección que es una herramienta muy importante. Eso es lo que quería preguntarle ahora. Sí, siga. Es una herramienta importante, no solo porque permite a la víctima pedir en un momento dado una orden de alejamiento, una orden de comunicación, otra medida cautelar, sino, por ejemplo, le va a ayudar a la hora de hacer una separación, porque puede pedirle al juzgado de violencia a la mujer un convenio regulador respecto a manutención, régimen de visitas con el agresor, y se resuelve en 24 horas. Imagínese usted lo que era antes, cuando no existía la orden de protección, cuando la mujer iba a denunciar, y sí, se reconocía que el marido era autor de violencia de género, pero luego tenía que afrontar una separación con niños por medio, una separación que va a ser muy dolorosa, muy difícil y muy larga en el tiempo. Sin embargo, de esta manera, por lo menos, la víctima sale del juzgado de violencia de la mujer con unas medidas civiles que le van a permitir, pues, continuar su vida con más facilidad. ¿Y cómo es la tramitación de esas denuncias? Pues la tramitación de esas denuncias es una tramitación, pues, normalmente dura por las experiencias dolorosas que cuenta la mujer y que tiene que volver a revivir. Sí. Es muy curioso porque normalmente las mujeres vienen a la comisaría en el peor momento en que pueden venir. Vienen justo después de haber sufrido una agresión, en ese momento en que está álgido. Hay una dinámica psicológica, es el ciclo de violencia de Walker, que es muy interesante explicar, pero yo creo que no es el momento, que conlleva que el momento de la denuncia es ese momento donde acaba de ocurrir la agresión, con lo cual la mujer va a venir
más exaltada, más nerviosa, y le va a costar mucho más dar un testimonio bueno de lo que le ha pasado. De hecho, muchas veces nos pasa que las mujeres el día siguiente a la denuncia recuerdan más hechos de los que han vivido. Es como si las personas, cuando hay una cosa que nos molesta, la guardásemos en un cajoncito de nuestra memoria para que no nos moleste, y de repente alguien abre un cajoncito y ese cajoncito contiene poco a poco, otras muchas más cosas. Entonces es necesario a veces tomarle una segunda declaración a la víctima, porque hay momentos, cosas que en el momento de la denuncia no se acuerda, que se acuerda posteriormente, lo cual es una cosa totalmente normal y totalmente lógica. Bien, señoras y señores, les hemos dicho que nuestros micrófonos están abiertos a la intencionalidad de todos ustedes, llamando al 928 68 23 42, para que todas aquellas personas que nos estén viendo o escuchando puedan hacerle cualquier tipo de pregunta a don Carlos Tallón Díaz, que es el experto en violencia de género y experto en temas de familia y de la mujer de la Brigada Judicial de la Policía de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria. Pueden ustedes hacerlo a través, repito, del 928 68 23 42, como les aparece en nuestra pantalla, o también saben ustedes que pueden vernos a través de la red de redes www.canal4tvtelde.es. Bien, a mí me gustaría saber, estamos hablando de violencia de género todo el rato, pero a mí me gustaría saber que cambiásemos o pegásemos una larga cambiada con respecto a la violencia de los menores. Y luego hablamos también de la violencia de los mayores. ¿Cuál es el ámbito, cuál es el problema en cuanto al ámbito de la violencia de los menores? En este momento tenemos varios focos en cuanto a la violencia de los menores. La violencia de género, como hemos explicado, que está aumentando mucho en estas edades. Luego la violencia filioparental. Cada vez tenemos más casos de, como hemos comentado antes, de hijos que agreden a sus padres. Hijos que agreden a sus padres. Observen esto. Hijos que pegan o agreden a sus padres. Sí. Lo que no faltaba ya. Si denunciar a tu expareja, que es una persona adulta, al padre de tus hijos, es una situación muy dura y muy dolorosa, aunque uno esté lleno de motivos, imagínense lo que es para un padre ir a una comisaría a denunciar a su hijo. Es una situación durísima. Aparte de eso, también tenemos otro foco de atención puesto, que es el acoso escolar. El acoso escolar. ¿En qué consiste, don Carlos? El acoso escolar consiste en esas conductas, muchas veces reiterativas, que un chico menor o otros chicos tienen sobre una persona concreta del ámbito escolar. Esas faltas de respeto, insultos, mofas, que realmente afectan mucho a la persona, y más cuando es una persona que está en pleno desarrollo, normalmente en la adolescencia o en la infancia. Y últimamente pues encontramos muchas situaciones de acoso en las redes sociales. A veces parece que lo que antes se hacía en el patio del colegio ahora se hace a través de la aplicación WhatsApp o otras aplicaciones análogas. Nos encontramos muchas veces que se generan grupos en el cual pues un grupo de chicos se dedica a faltar al respeto y a herir a chicos. De su núcleo de amistades, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué habría que hacer para evitar eso desde el punto de vista del control de las tecnologías de la información? Bueno, un poco... Los gobiernos, ustedes no, los gobiernos. Yo creo imagino que ustedes informan al señor Pedro Sánchez, su jefe en Madrid, y les dice, oye, vamos a ver en la Unión Europea cómo podemos controlar ese tipo de información, porque nos está, digo yo, ¿no? Sí, pero realmente yo creo que el gobierno muy poco puede hacer. El control tiene que ser de los padres. Porque desde el momento en que le damos un terminal móvil a un niño, el gobierno no puede controlar qué es lo que hace ese niño. No, yo no digo eso. Yo está claro que eso no se puede. O la policía. No podemos ponerle vaya al campo. Yo me refiero a controlar a las redes sociales la prohibición en los países comunistas se hace. Usted en los países comunistas no puede hablar de cualquier cosa porque está prohibido, porque lo controlan a través del control de esa red. ¿Y en España por qué no se puede hacer? Bueno, se puede hacer. Digo, a través de esa compañía, de Google, de WhatsApp, de las grandes compañías de redes. Todas las redes sociales tienen algún tipo de denuncia interna. Si yo como padre veo que han metido algún contenido respecto a mi hijo que encuentro negativo, todas tienen un procedimiento para ponerse en contacto con el administrador de la red. ¿Cómo sería eso, don Carlos? ¿Sabe usted? ¿Lo podría explicar? Más o menos, someramente. Es que es diferente según la red social. La red Pero mismamente entrando en Google y poniendo red social y denuncia, ahí seguramente tendrá acceso al procedimiento. Yo como padre puedo dirigirme a esa red social explicándole que hay un contenido que es negativo contra mi hijo
Y con un trámite relativamente sencillo y rápido, normalmente las redes sociales responden quitando el vídeo. Suelen quitando eso. Sí, normalmente sí. Sí, porque son muy respetuosas con el ámbito de, claro, de la privacidad. De hecho... Tenemos una llamada, don Carlos. Sí, buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Puede elevar el tono de voz? ¿De dónde nos llama, por favor? De Tamaraceite. Haga su pregunta, si es tan amable. Mira, como si se podía hablar de violencia, de abuso de menores y yo qué sé, más o menos. Le voy a explicar una cosa, que estoy viendo mucho por ahí, muchos casos. Mira, los padres, las madres pelean con los hijos, con las hijas. Mira, el paro tiene un montón de desastres en la familia. Las hijas pelean con las madres y con los padres. Esto no hay bien por donde vos lo que está pasando. Sí, señora, haga una pregunta concreta. ¿Que dónde se podría ir para que le hagan charlas a esta gente que están parados? Vale. Que se apunten voluntarios y que las madres puedan ir, y que vayan las madres por un lado, los padres por un lado y los hijos por otro. Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Gracias, señora. Vale. ¿Usted entendió la pregunta? ¿Que dónde podían acudir los padres o las madres para hacer ese tipo de denuncias? Para esas charlas, para concienciar a la gente de prevenir la violencia de género. Es muy sencillo. Nosotros en nuestra jefatura tenemos un grupo de participación ciudadana que se dedica precisamente a dar charlas de estas materias en asociaciones de vecinos. Asociaciones de vecinos, colectivos, asociaciones de padres. Habría que solicitarlo al Cuerpo Superior de Policía Sí, o al Cuerpo Nacional de Policía. Claro, solicitar que ustedes vayan a dar una charla a esa asociación de vecinos o a ese club de fútbol o al que ustedes, en fin. Sin ningún problema. El trámite es muy sencillo. Mismamente llamando al 091 pueden pedir el teléfono del grupo de participación ciudadana, que se lo van a dar sin ningún tipo de problema, y con una simple llamada telefónica se les atiende y se ve qué fecha se puede dar, el contenido, y no tiene ningún tipo de dificultad ni de trámite. Es una cosa muy sencilla. De hecho, se dan muchas charlas, especialmente en los colegios, a padres, a alumnos. Tenemos un programa que es el Plan Director para la Mejora de la Convivencia Escolar, donde unos compañeros nuestros dan un montón de charlas, sobre todo a alumnos. Pero es muy común también que se dé charlas a colectivos, tanto profesionales como de vecinos. Es un trámite muy sencillo. Bien, acaban de escuchar a lo que nos invita el señor don Carlos Tallón, que todos los colectivos, sean comunidades de propietarios, asociaciones de vecinos, colegios, instituciones sin ánimo de lucro, pueden acudir al Cuerpo Nacional de Policía a través de la página web y pedir que estos señores vayan a darles charlas sobre la prevención, qué métodos hay que llevar a cabo para prevenir la violencia de género. Apúntenlo porque es muy importante, porque mucha gente no lo conoce. Ellos son servidores públicos que están a disposición de nuestra gente para ayudarles, para educarles, para prevenir ese tipo de delitos. Por lo tanto, hagan uso de esas herramientas importantísimas en materia formativa para que cualquier asociación de vecinos, cualquier club deportivo, cualquier institución que pueda tener interés en la erradicación o en la educación de este tipo de conductas puedan acudir a estos profesionales que están encantados de servirles. Don Carlos, otra cuestión que a mí me gustaría saber, ¿qué problemas plantea la violencia de género en relación con la propia juventud? Bueno, como hemos dicho... Antes usted lo dijo por arriba, pero quiero que profundice más el tema. Claro, en una sociedad en la cual cada vez tenemos más campañas, más iniciativas para concienciar de la importancia de la violencia de género, a veces tenemos el concepto de que esas son conductas machistas más propias del pasado. De hecho, si pensamos que si España hoy en día es un país más machista que hace 30 años o menos, seguramente... ¿Más machista? No, si lo pensamos, si lo pensásemos, es más o menos machista, todos diríamos, bueno, es menos machista, hay leyes que protegen a la mujer tiene unos derechos que antes no tenía, es una cosa evidente. Sin embargo, estamos teniendo un problema con la juventud, y es que la juventud no se identifica como posible sujeto de la violencia de género. El concepto de la juventud, cuando hablamos con ellos... Creen que solo se producen con sus madres, con sus tías, con sus hermanas, pero nunca con ellos. Que eso es una cosa que le pasa a las personas mayores y que eso pues no va con ellos. Pero por supuesto sí que le puede pasar. De hecho, tenemos dos problemas muy concretos a la hora de que un menor identifique y esté, por así decirlo, vacunado contra la violencia de género. Por una parte, los chicos tienen muchos problemas a la hora de identificar situaciones de control.
Toda violencia de género empieza de forma muy civilina. No es que uno tenga una buena pareja y de repente llega a su casa y su novio, su marido le dé un bofetón. Todo empieza por situaciones de control, ese control de la vestimenta, esos celos que muchas veces se identifican como una muestra de amor, pero que no lo es, ese control del teléfono móvil, de vas maquillada, no me gustan las amigas con las que vas, etcétera. Muchas veces el chico y algunos adultos lo identifican como este chico me quiere tanto, me aprecia tanto, que realmente tiene todo este tipo de celos. Y realmente es un primer paso del control de la chica por parte del hombre. Pero esas conductas, yo pregunto, esas conductas, si no tuvieran esa intencionalidad violenta, tampoco serían malas, ¿no? No te pongas esto porque, mira, te queda mal, o no. Digo yo, no sé. Usted está hablando desde el punto de vista de dominio de la persona, de la persona contraria, de su amiga, de su amor, ¿no? Claro. Hay que distinguir los consejos de las apropiaciones indebidas. Claro, que una persona sea celosa no quiere decir que vaya a ser una persona que haga por eso digo, género, un tío que tenga celos y yo, oye, no te pongas tan guapa, tía, que me quedo sin mujer. Pero es un primer paso. Ya. Y todo lo que es un síntoma. Sí. Todo lo que sea coartar la libertad de una persona siempre va a ser negativo. Ya. ¿Y eso cree usted que es el inicio de esa posible conducta violenta? Sí, suele ser los primeros pasos. Los primeros síntomas. ¿Eso está probado así científicamente? Sin ninguna duda. De hecho, es para otro debate los procesos psicológicos que llevan a una mujer a ser víctima de violencia de género, que le puede pasar a cualquiera, pero siempre empiezan con conductas muy sutiles, civilina, muy pequeñas. Muy en ese ámbito. Y luego con los menores tenemos otro problema, y es que suelen ser las primeras relaciones sentimentales. Desgraciadamente nos falta educación en materia emocional, en materia de pareja. Nadie nos ha explicado nunca qué es una relación de pareja positiva. Los adultos muchas veces a través de la experiencia pues vamos identificando a base de error y ensayo qué es positivo o no en una relación de pareja. Pero a un chico de 15 años que tiene su primera experiencia sentimental, nadie le ha explicado qué es una experiencia de pareja positiva. Entonces es más complicado identificarlo, porque normalizan situaciones por falta de experiencia que desde luego cualquier otra persona no identificaría como normal. Ya. ¿A qué edad puede un menor dar consentimiento para mantener relaciones sexuales? Pues hoy en día se ha subido a los 16 años. 16 años. Hace pocos años era 13 años, lo cual era una cifra muy baja en comparación con otros países de nuestro entorno. Hace pocos años un señor de 40 años podía tener relaciones sexuales consentidas con una niña de 13 y era una situación completamente legal en principio. Hemos subido la edad sexual y ahora está en 16 años. Eso conlleva que un menor de 15 años no puede tener relaciones sexuales con un adulto, salvo que tengan una edad similar y un grado de madurez similar. Estamos hablando de una situación de chico de 14, chica de 18, 15, 20, puede ser admisible. Admisible. Ya. Lo contrario sería abuso de menores. Un delito de abuso sexual, estamos hablando de delito. Ustedes, desde que tienen un conocimiento de cualquier tipo de actuación ilícita en estos ámbitos, inmediatamente proceden a detener a los presuntos culpables y poner a disposición de los jueces a este tipo de presuntos culpables, ¿no? Claro. Aparte ¿Cómo se actúa ahí? Depende de las circunstancias. Normalmente intentamos conseguir todos los elementos de prueba, todos los testimonios que ayuden a que el juez pueda tomar una determinación. Claro. La casuística es muy variada. Por una parte tenemos lo que es el abuso sexual físico, que normalmente suele ser cometido por gente del entorno del menor. Tenemos que tener en cuenta que una persona que abusa sexualmente de un niño es, en la inmensa mayoría de los casos, alguien del entorno. El padre, el abuelo, el tío, un profesor, un vecino especial de confianza. Porque tenemos que tener en cuenta que para abusar sexualmente de un menor, lo primero que hay que hacer es tener acceso al menor. Ese caso de un señor desconocido que rapta por la calle a un niño y le somete a sus tocamientos es un caso muy extraordinario. Excepcional. Sí. ¿Siempre se produce, don Carlos, en el entorno familiar o de amistad? Casi siempre. En el entorno que circunda al niño, al menor. Exactamente. El abuso sexual al menor tiene una serie de fases que están estudiadas, se dan en la mayoría de los casos, pero eso es cuestión de otro debate. ¿Y cuál es según ustedes, la casuística más común en el delito ese de violencia entre menores, de violencia de delitos sexuales entre menores?
Bueno, tenemos por una parte esos tocamientos, normalmente sin penetración, que ocurren en un entorno íntimo, en un entorno familiar. Y luego tenemos nuevamente que hacer referencia a las redes sociales tipo WhatsApp. La solicitud por parte de adultos que se cuelan en chats de WhatsApp o contactan con menores a través de estas redes y les piden, a veces convenciéndolos mediante engaño o a veces amenazándolos, fotos de contenido sexual o teniendo relaciones sexuales, o que usan estas redes sociales para intentar quedar con un niño para tener relaciones sexuales. Es otro gran grupo de trabajo. A ver, tenemos una llamada. Sí, buenas noches. Hola. Sí, hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, por favor? Sí, llamo de Las Palmas, me llamo Magdalena, y yo quería preguntarle a don Carlos si él podía presionar, no sé, aquí en el gobierno, no en el gobierno, bueno, solicitar, ¿no?, una ley donde a los padres, o sea, a los jóvenes que vayan a contraer matrimonio antes de casarse, que hicieran unos cursos psicológicos para educar a sus hijos obligatorios, ¿sabes? Para que ellos ya desde que los jóvenes ya van con esa idea de formar una familia, pues tengan esa opción a saber cómo educar a sus hijos. Creo que sería muy interesante, ¿no? Y también pues que asistieran a las clases en los colegios con los profesores y bueno, y hicieron un seguimiento obligatorio, ¿sabes? Que fueran allí para ver el comportamiento y la educación que están haciendo allí. En fin, controlar a los niños desde muy chiquititos, desde que nacen prácticamente. Y felicitar a don Carlos por la gestión que hacen como policía, que es excelente, que les aprecio muchísimo, que lo valoro y que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Don Carlos, ahí tiene usted una persona que reconoce el trabajo de ustedes y especialmente de usted. Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. La situación que plantea la oyente es la idónea. Realmente esos cursos deberían de existir, esa formación a nivel emocional, a nivel de cómo se educa a un niño, qué es positivo. Lo que pasa es que obligar a una persona me parece un poco complicado que se pueda ver una ley en ese sentido. Pero yo creo que por lo menos deberían de ofrecerse. Yo creo que por lo menos de la Administración debería de contactarse con la gente de contraer matrimonio o que va a ser padre y ofrecerle esos cursos que hoy en día, hasta donde yo sé, creo que no existen o existen de muy poco. Otra situación muy interesante que también deberíamos de aprender es que nos eduquen a separarnos. Tenemos que tener en cuenta que estadísticamente cualquier persona que contraemos matrimonio tenemos el 51% de posibilidades de separarnos a lo largo de nuestra vida. Los matrimonios, cuando se disuelven, son situaciones duras a nivel emocional y muchas veces hay separaciones con mucho conflicto, en que el hombre lo pasa mal, la mujer lo pasa mal, los niños lo pasan muy mal y tampoco nadie nos ha explicado cómo debe ser una separación, qué obligaciones tiene uno, qué obligaciones tiene otro, cómo debemos de intentar que sea amistosa, porque las parejas se separan, pero los padres van a seguir siendo padres y las madres van a seguir siendo padres. Y también sería interesante hacer algún tipo de educación en ese sentido. ¿Por qué cree usted que se produce tanta separación matrimonial, tanto divorcio en España en general y en particular en Canarias? Bueno, es un poco complejo. También tenemos que tener en cuenta que con el cambio generacional, hoy en día la gente joven no aguantamos conductas o situaciones que nuestros padres aguantaron en su momento. Esa presión social en contra de la separación que había hace años, hoy en día no existe. Y realmente cuando uno piensa a sus mayores, en las parejas que ha conocido cuando era un niño, y las transpone y las pone hoy en día, muchas veces piensa que lo que han aguantado mis padres o mis familiares, hoy en día, pues probablemente yo no lo aguantaría. O otra persona de mi edad no lo aguantaría. ¿Y qué medidas habría que adoptar? Yo me imagino que usted me va a decir que educacionales, pero ¿qué otro tipo de medidas podríamos adoptar para reducir esa alta cifra de conflictividad familiar? Porque todo se circunscribe o se resuelven todos esos planteamientos de problemas en los comisarías de policía. ¿Usted no cree que a lo mejor habría que darles otro enfoque en otros ámbitos? Sí. Y no focalizar los problemas y los conflictos en las propias comisarías de policía, que ustedes no tienen culpa de esas cosas. No, y de hecho, para una familia ir a una comisaría de policía es muy duro. A veces llegan por problemas de convenios reguladores, convenios de separaciones, que a lo mejor abordándole desde otro punto de vista, como por ejemplo haciendo un buen uso de la mediación familiar, pues no llegaría a ser denunciado en un juzgado. Es muy duro cuando un conflicto familiar llega a un juzgado, porque muchas veces la denuncia se percibe, ya sea de tipo civil o penal, la otra parte la concibe como una agresión.
Yo creo que debemos desarrollar, aparte de la educación, las tareas de los mediadores familiares, que es unas herramientas de trabajo que en la Unión Europea están más desarrolladas que en España y que puede ser muy importantes. El requerir los servicios de un mediador familiar conlleva a que las dos partes en conflicto tienen voluntad de llegar a acuerdos de todo tipo, en la separación, en cómo se educan a los niños, en cómo se resuelven sus conflictos, y eso supone una gran ganancia porque todo lo que sea por acuerdo y no por imposición de un juez tiene muchas más posibilidades de que se respete en un futuro. O sea que los cursos, esos famosos que hace la iglesia de prematrimonial, no sirven para nada. Eso es pólvora. ¿Por qué se ríe? No, es que ya es una cuestión religiosa y ahí no me meto. No, pero no sirven para nada. Porque Canarias es una de las comunidades autónomas donde más se producen las separaciones matrimoniales. O sea que los curas influyen poco. Yo creo que usted no se meta con la religión, ni yo tampoco, Dios nos libre. Pero usted considera que eso no sirve para nada. Bueno, yo creo que a la gente católica y creyente yo creo que seguro que les es útil. ¿Sí? Ahora, yo creo que los cursos deberían de ser dados por otra institución y con otro enfoque. ¿Usted no cree que deberían de ser dados por psicólogos y sociólogos y por expertos como usted? Porque mucha gente se casa sin saber por qué se casan. A mí no me meta un lío que yo no quiero hacer cosas. No, los curas no nos suelen escuchar a nosotros. El programa no lo suelen escuchar los curas. Bueno, menos mal. Pero sí, yo creo que gente preparada debería de ofrecer esa formación. Que cuando alguien va a tener un hijo, se le forme para educar a ese hijo, pero al margen de los cuidados, de la lactancia materna, de coger las horas de sueño, de atender al niño, de cómo detectar que está malo. También es muy importante que se enseñe o se den las nociones a un padre de qué conductas son positivas con un niño y cuáles no. Además debemos tener en cuenta que cada niño es diferente, no existe un manual del niño. Un niño es ni un manual del mayor, ni un manual de la violencia, claro. Ni un manual del mayor. Entonces yo creo que es importante que se ofrezca formación a los padres en lo que es una relación de pareja positiva a los menores, lo que es el ejercicio de la parentalidad y también lo que es una separación positiva. La separación es algo que estadísticamente es muy posible y es importante que sepamos separarnos bien. No, Carlos, nos quedan 3 minutos. Dedíquele 1 minuto a la violencia de género, 1 minuto a la violencia de los mayores y 1 minuto a la violencia de los mayores, dirigiéndose a su cámara y explíquele a nuestra población qué hay que hacer para prevenir, brevemente, en 1 minuto en cada caso, para prevenir ese tipo de conductas. Bueno, en violencia de género la herramienta principal es la educación. La educación ya no tanto como dándole charlas a los niños, sino dándoles un ejemplo positivo en la familia. Al margen de esa prevención desde la educación, pues es importante que la ciudadanía en general, cuando tiene noticia de un hecho de violencia de género, se dirija a la policía o a las administraciones pertinentes. Claro, la violencia con mayores, si estamos hablando de tercera edad, es más difícil de trabajar y de prevenir. La violencia en la tercera edad, tenemos un grupo de trabajo que es la violencia que ejerce ese cuidador que a lo mejor es anciano, pues no tiene sus facultades en óptimas condiciones, ya padece los estragos de la enfermedad y es maltratado por su cuidador, que es un familiar muchas veces. Es muy complicado, ahí tenemos que contar con la red extensa del anciano. Otros familiares que si lo detectan deben de denunciar. También tenemos otro grupo de trabajo que son los delitos patrimoniales cometidos por familiares contra nuestros mayores. Con la crisis, muchos adultos, hijos adultos... La famosa estafa entre familia. Sí, bueno... familia y no tanto, entre otras que no son de la familia. Con la crisis, muchos familiares se han tenido que volver a casa de los abuelos y hay familias que hoy en día están mantenidas económicamente por la pensión de nuestros mayores. Tenemos muchos casos de personas adultas, muchas veces con adicciones, que se quedan con la pensión de sus mayores y las destinan a otras cuestiones que no es el cuidado del mayor, sino el consumo de sustancias. Por ejemplo, los bingos o la droga, la lotería. Sobre todo, tenemos casos muy importantes con tema de consumo de sustancias. De droga. Sí. Y luego, a la hora de prevenir la violencia con menores, pues sobre todo tenemos que trabajar con los colegios. Los colegios detectan, aparte de los padres, la familia detectan una gran cantidad de problemas que tienen los niños. Y ahí es muy importante el trabajo de nuestros policías de participación ciudadana, que en el desarrollo del plan director de mejora de la convivencia escolar contactan diariamente y constantemente con los colegios y aparte de dar charlas sirven de enlace para la comunidad educativa a la hora de
detectar problemas y ver cómo se pueden ayudar. Señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Han visto ustedes lo importante que es tener en este tipo de programas una información tan veraz, tan científica, tan profunda y tan directa como los expertos de estos servidores públicos que son un ejemplo a seguir y un ejemplo a evaluar? Porque nuestra policía, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son parte esencial del sistema democrático. Gracias a ellos convivimos en paz, convivimos en armonía, aunque algunos catalanes nos pretendan a veces revertir la paz pública, pero ellos son los que tratan de evitar los delitos, los que tratan de evitar los conflictos sociales, la violencia de género, la violencia de los mayores, la violencia de los menores, todo tipo de conflictos sociales. Por eso cada día deben de tener más respeto de nuestra población, más cariño y más apoyo para que ellos puedan seguir viendo el respaldo de la sociedad, para que sigan estudiando y evaluando y formándose, como el señor don Carlos Tallán, que es un experto y un magnífico experto en estos temas y que ha dado prueba de nuestro programa de que sabe lo que está diciendo, sabe dónde está el problema y sabe cómo hay que erradicarlo. Por lo tanto, no podemos sino agradecer sinceramente al Cuerpo Nacional de Policía, a su jefe y a sus mandos, para que podamos tener en este programa profesionales como don Carlos Alberto Tallón Díaz, para que ustedes, que son asiduos videntes y escuchadores de este programa, de las verdades del barquero en Canal Canaria, en Canal 4, tengan conocimiento cada vez mayor de cómo hay que actuar para prevenir este tipo de delitos. Don Carlos, no sabe usted cómo le agradecemos que haya usted tenido la amabilidad y la gentileza de estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, cualquier cosa, aquí estamos. Sí, ya le emplazamos a ustedes que vamos a crear, a ver si podemos hoy a mediodía. He hablado también con la magistrada, que es magistrada de violencia de género, doña Auxiliar Díaz, que ha estado aquí en nuestro programa ya 2 veces, para ver si entre doña María Auxiliadora y don Carlos y algunos otros expertos, psicólogos o sociólogos, creamos algún debate algún día, próximamente, el próximo año seguramente, para tener una mayor profundidad sobre la erradicación y la prevención de estos delitos. Señoras y señores, muchísimas gracias a ustedes, que son los que nos dan vida, los que nos hacen seguir existiendo en este programa de Canal 4 Televisión Telde, La Verdad del Barquero en Canal Canaria. Hasta el próximo jueves. El próximo jueves vamos a tener aquí una entrevista interesantísima. Va a venir el coronel jefe de la Guardia Civil de la provincia de Gran Canaria para hablarnos de toda la problemática de la Guardia Civil. No se lo pierdan, que va a estar muy, muy interesante. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.